Saludamos a Kevin Deck en los controles y tenemos un gran invitado que hemos compartido en nuestras casas radiales también en materia del patrimonio. Compartimos ahí en materia del patrimonio futbolístico, hay también hartos libros y información también por nuestra bella comuna Puerto de Coquimbo. Y en este caso la Fundación de Patrimonio de Coquimbo, Coquimbo Patrimonio. Felipe Fernández, ¿cómo estás? Muchas gracias, Félix. Muy bien, gracias por la invitación. Feliz de volver aquí a Radio Guayacán, que ya hemos tenido varias veces que hemos venido para acá a hablar justamente de lo mismo, pues del patrimonio de Coquimbo, otras veces algunos temas más futbolísticos de Coquimbo Unido, pero la idea mía es extender esto un poco más hacia la comuna, hacia la historia de la ciudad, de los distintos patrimonios que tiene, y en eso hemos estado trabajando en los últimos años. Oye, el patrimonio no solo futbolístico, sino también de otros aspectos, está muy presente, lleva un foco, tal como lo mencionaba Felipe Fernández de la Fundación, y ahí hay harto trabajo que se representa no solamente en los libros, sino también en los murales. Cuéntanos este trabajo de los murales que impresiona, que demuestra, que educa y que también es el mejor registro visual de lo que es una comuna o de lo que queremos representar a lo largo de su historia. Sí, mira, justamente ahora terminamos hace algunos días el mural patrimonio de nuestra comuna, que es un proyecto financiado por el gobierno regional. Y ahí ponemos en valor justamente lo que tú comentas. Todos los patrimonios, o la mayoría de los patrimonios que tiene Coquimbo, que uno identifica con Coquimbo, como por ejemplo la Cruz del Tercer Milenio, la mezquita, pero también la iglesia de Guayacán, también como patrimonio arquitectónico, pero más allá de lo arquitectónico también queremos darle valor a la experiencia, al trabajo que realizan coquimbanos, o como por ejemplo el tema de los algueros de la playa Changa, que es algo también muy particular de Coquimbo. Que fue reconocido por el presidente de la República en un Exactamente, que ahora encuentro nacional. desde hace un tiempo forma parte de los patrimonios inmateriales que tiene la comuna, así como también los bailes religiosos, por ejemplo, el baile Pescador número 10 de Guayacán, que es también un patrimonio inmaterial de la comuna de Coquimbo, y a su vez, aparte de estos patrimonios, también hemos querido dar algún homenaje a músicos de la ciudad que han sido fundamentales en la historia de Coquimbo, y también algunos deportistas. En cuanto a músicos, por ejemplo, nosotros pusimos ahí en el mural a Hernán Gallardo Pavés, Tremendo. Un que año más. Ahí. claro, que es famoso por la canción Un año más, pero nosotros lo ponemos en el mural. Si tú lo miras, el mural que está en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en el sector cantera de boleterías, que era un sector gris, nosotros lo llenamos de color, de historia. Está ahí San Pedro, Guayacán y está Hernán Pávez. Sí, Hernán Gallardo Pavés, claro, lo ponemos como un poco como columna vertebral de la música coquimbana, porque si uno conoce su historia se da cuenta que él es famoso, claro, por la canción Un año más, pero compuso más de mil canciones. Entonces él se fue uniendo en su historia con distintos otros compositores coquimbanos y grupos de música de Coquimbo, como los Viking 5, los Cumaná, La Criollita, Norman Ponce. En todos Hernán Gallardo Pavés Tiene un vínculo. tiene un vínculo. Entonces, a nuestro modo de ver, forma parte como de la columna vertebral del patrimonio musical de Coquimbo, bueno, y también es uno reconocido patrimonio inmaterial de la ciudad. Así que en esa parte hemos querido realzar y que la gente lo conozca, o sea, que diga, este es Hernán Gallardo Pavés, un año más, y Es su importante importancia. recordar, rememorar y poner en valor quienes han hecho mucho por la comuna, en este caso la comuna Puerto Coquimbo, y que tiene harto patrimonio. Exacto, exacto. Y mira, y en el otro lado del mural, en el que está para el lado de la calle Pedro de Valdivia, en la boletería de ese sector, ahí rendimos un homenaje más bien a la historia de Coquimbo Unido y del deporte coquimbano, del fútbol, con el famoso partido de 1903 con los colores amarillo y negro, y también con tres homenajes a tres personas destacadas en la historia del fútbol de Coquimbo, que son José Zulantay. Yo creo que está de más decir toda la importancia que ha tenido no solo Sí. acá, sino que también a nivel nacional. La otra persona que también pusimos ahí es don Sergio Negro Humada, que es un futbolista que curiosamente nunca jugó en Coquimbo,
en Coquimbo Unido, jugó en La Serena, jugó en Colo-Colo, pero tiene la gracia de que es un coquimbano de la cantera y eh, fue el único autor de un gol de Chile en el Mundial de Alemania 74. Fue un delantero muy famoso en su tiempo, de Colo-Colo 73, uno de los mejores Colo-Colo que han habido en la historia. Y también yo creo que merecía un homenaje. Y el otro que pusimos ahí, Arturo Canilla Díaz, que fue uno de los primeros ídolos del club. Porque mucha gente lo ha escuchado nombrar, pero no lo conoce. Entonces la idea es también ponerlo en valor y rescatar la figura de él en torno a su historia, que también es muy llamativa la historia del Canilla. Así que la idea es que uno vaya conociendo, interesándose. Nombres propios, personajes con Claro, mucha historia y que reflejan también la tradición del puerto de Coquimbo. exactamente. Tú partiste, Felipe Fernández, Coquimbo Patrimonio, esta fundación, con este libro de Coquimbo Unido, de la historia, todo esto, el primer libro, si no me equivoco, Sí. de la historia, muy importante. Cuéntanos un poquito desde esa mirada también, los colores de Coquimbo Unido. Me acuerdo que en otras entrevistas conversamos eso. También tiene muchas anécdotas interesantes en cuanto a los colores aurinegros. Sí, mira, todo esto parte, bueno, un tema de curiosidad personal y de hincha del club. El primer libro que escribí fue Historia de Coquimbo Unido, le quise poner ese nombre eh, porque era el primer libro que se hacía sobre la historia del club y quise reflejar con ese nombre directamente de qué se trataba y ahí vamos poniendo eh, desde un comienzo, porque Coquimbo Unido si bien se funda el año 58, la camiseta aurinegra y el fútbol coquimbano es una de las primeras asociaciones que hay de fútbol en el país, la segunda más antigua del país. Y en 1903 ocurre un partido entre los marinos ingleses del Flora y la selección de fútbol de Coquimbo. En realidad fueron 5 partidos los que se jugaron en aquella oportunidad. Eran buenos para jugar. Eran buenos para jugar, o sea, se jugaba mucho, los seleccionados de fútbol de Coquimbo jugaban mucho con los marinos que venían al puerto a hacer otro tipo de actividades, pero todos ellos tenían su equipo de fútbol. Entonces, ese barco en particular tenía la gracia de que había jugado ya con equipos ahora connotados del fútbol sudamericano, como Peñarol, Nacional, equipos argentinos, y venían invictos. Y Coquimbo en el partido que se juega el 4 de abril de 1903 si tú revisas los periódicos de la época es llamativo, porque yo antes decía, oye, pero ¿se habrá jugado este partido? ¿Será cierto? ¿Habrá ido gente? ¿Cómo fue? Y cuando tú vas al diario de la época, no sé, vas al 5 de abril de 1903 y te cuentan la historia del día anterior, es interesante porque es efectivamente, se refleja que la ciudad estaba en torno al partido, o sea, se movió una masa de gente de todos lados de Coquimbo para ver esa definición. Y iban empates 2-2 en partido y se juega esa definición y se ponen en juego ahí las camisetas. Los marinos ingleses dice, le entregan las camisetas amarillo y negro a Coquimbo, que jugaba de color blanco, en honor al triunfo que había tenido Coquimbo y a la buena lid deportiva. Le entregan esas camisetas con el cónsul que está en la cancha, Jorge Lindsay, y se la entregan al capitán de Coquimbo Unido, Alfredo Still. Y desde ese momento las camisetas aurinegras empiezan a ser usadas por la selección de Coquimbo en distintos partidos, luego viajan a Santiago y así. El fútbol coquimbano fue agarrando mucha importancia. De hecho, los seleccionados de las primeras Copa América de Chile eran coquimbanos, los autores de los goles eran coquimbanos, Ángel Bá, Hernando Salazar. Entonces ahí partió una tradición de fútbol en Coquimbo que quedó muy arraigada en la gente. Y de hecho pasa algo particular, que muchos coquimbanos que fueron emigrando a distintas ciudades crearon equipos de fútbol en otras partes. Entonces, entre el año 1910 y 1940 hay varios equipos en distintas partes de Chile, en Calama, en Chuquicamata, en Talcahuano, en Viña, en Antofagasta, que llevan el nombre de Coquimbo. Unión Coquimbo, Coquimbo Unido, Buena. en distintas partes a nivel nacional. Así que ahí se fue arraigando todo lo que fue los inicios del fútbol coquimbano, que la gente hasta el día de hoy lo siente tan propio. Y a partir de eso, esas investigaciones futboleras, uno va conociendo muchos antecedentes y se va entusiasmando también con investigar sobre otras cosas de la historia de la ciudad. Y ahí un poco nace, estamos con Felipe Fernández, Patrimonio Coquimbo, esta Tiempo fundación, patrimonial. ¿Mm? Coquimbo Patrimonial. Sí, sí, es que como te decía, siempre he tenido este interés por
conocer la historia de Coquimbo, de averiguar sobre todo lo que tenga que ver con la ciudad, más bien por un tema familiar. Yo siempre en la mesa escuchando conversaciones de los antiguos coquimbanos, de cómo eran las cosas antes, y a mí me llamaba mucho la atención. Entonces quería expandir un poco más esto, ya no solo fútbol, sino que también darle realce y valor a otras áreas del patrimonio de Coquimbo, y eso es lo que terminamos, lo que estamos haciendo con la Fundación Coquimbo Patrimonial. O sea, hemos hecho exposiciones, por ejemplo, el año pasado estuvimos en La Pampilla, apoyados también por la Municipalidad de Coquimbo en una exposición sobre la historia de La Pampilla desde su inicio, con unos paneles bien grandes donde iban contando la historia, y causó muy buena impresión. La gente se detenía a comentar la foto, a ver, a recordar viejos tiempos. Eso estuvimos en la Pérgola y en La Pampilla durante todos los días. Hemos hecho exposiciones sobre hitos de Coquimbo en el siglo XX, que una vez me acuerdo que la vine a presentar acá con Carlos Ruiz, ¿Ya? que son 20 portadas históricas de Coquimbo durante el siglo XX. Buenísimo. 20 hechos que pasaron y que marcaron la vida de la ciudad. Por ejemplo, no sé, pues el terremoto y maremoto del 22, la visita de Gabriela Mistral el 38, la fundación de Coquimbo Unido el 58, la visita del Papa el 87, y así distintos hitos o hechos, la cruz del tercer milenio el 99. Entonces, distintos hechos que fueron marcando la vida pública y comunitaria de la gente. O sea, por ejemplo, también está el caso del psicópata el año, no sé si tú lo recordarás, pero eso fue un ¿De La caso muy, Pampilla, muy... o no? ¿Ah? El No, de no, la... no. El de la Pampilla fue antes, y después, el año 93, hubo un psicópata que atacó a muchas mujeres en Coquimbo. Y andaban toda la Había población. psicosis colectiva. Sí, A totalmente. las 7 de la tarde estaba toda la gente Sí, escondida. sí, todos asustados, y finalmente lo detienen y lo publican en el diario El Día, la cara del psicópata, este es el psicópata de Coquimbo con nombre y todo. Y esa es una noticia que hasta el día de hoy, yo cuando la expongo en las distintas partes, causa mucha todavía emoción, una Sí. sensación todavía de miedo, por así decirlo, porque además la familia de las personas que murieron todavía están, porque mató a personas. ¿Este era el del sector del llano, donde está el líder? ¿En ese sector que atacaba? Sí, ¿Que atacaba con en piedra y la... todo ese sector? ¿No? Sí, 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 sí. Sí. En ese sector, de hecho lo pillaron por ahí, por San Juan, como atrás del líder. Sí, bien triste la historia ahí. Sí, no, hay varias personas y familias que todavía sufren eso, entonces igual tuve que tener harto criterio como para publicar ese tipo de noticias. Pero hay hartos hechos, por ejemplo la Avenida del Papa también el año 87, algo que marcó mucho a la zona y al país en general, pero la zona, aquí en el Club Hípico, cuando estuvo recorriendo el sector de la Avenida del Mar. Así que ahí hay hartos hechos. Tenemos también, por ejemplo, en el VIP del estadio de Coquimbo Unido, en el Francisco Sánchez Rumoroso, una exposición permanente de socios fundadores de Coquimbo Unido, eh, donde hicimos un rescate a partir de los libros, gracias a la colaboración del club y de la administración de Coquimbo Unido, que me dejaron revisar los libros de socios de la institución, y ahí pude ver quiénes habían sido los primeros socios de Coquimbo Unido, con sus fichas, con sus fotos, gente que todavía existe, y los puse en una exposición que está permanentemente ahí en el VIP del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, y las personas la ven y se sorprenden de ver a sus abuelos o padres, o incluso algunos de ellos mismos, dirigentes, no sé, más reconocidos como Miguel Bauzá, por ejemplo, que ahora actualmente tiene, no sé, 82, 83 años, verse en una foto ahí con 18, 19 años como los primeros socios del club, la familia Sánchez, de Celta también. Harta historia. Harta Y historia, a sí. propósito de eso, te tocó compartir panel con Harold Mile Nichols en la reciente Feria del Libro de Coquimbo, que un acierto, volvía luego de 10 años, generó bastante expectación. Y también hay mucha anécdota también, mucho tema también a propósito de el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, a propósito del Mundial Femenino del 2008. Recordemos también ahí, incluso Coquimbo le había puesto la avenida costanera Nicolás Leos. Obviamente en ese tiempo no se sabía todos los temas relacionados al fútbol, a Conmebol, sudamericano, que después hicieron cambiarle el nombre, pero Claro, también harta anécdota sabrosa. sí. Y también ese estadio Francisco Sánchez Rumoroso que queda para la comuna Puerto, luego también de ese
mundial femenino. Sí, sí, mira, yo justamente en ese periodo yo trabajaba ahí en la Asociación de Fútbol en Santiago y ahí, bueno, ahí conocí a Harold y trabajamos juntos varios años en el periodo que él estuvo en la Asociación de Fútbol y me acuerdo exactamente del día en que se le puso el nombre a la Nicolás Leo, que era una cosa bien, no sé, un poco exagerado yo encuentro en ese momento, porque todavía no era criticable porque no se sabía todo lo de Nicolás Leo, sus temas de corrupción y todo eso, pero era un poco exagerado llamarlo Nicolás Leo, pero seguramente había algo que, algún favor me imagino que, Algún compromiso que algún pagar. compromiso, no sé. Pero claro, ahí fue una etapa muy importante con el tema del estadio. Bueno, el presidente actual de Coquimbo Unido, Jorge Contador, en ese tiempo era director de la Asociación de Fútbol y también fue fundamental en que fuera Coquimbo una de las ciudades donde se realizara el mundial y se hiciera toda esta remodelación que tiene al Estadio Coquimbo actualmente como uno de los estadios mejores de Chile en el sentido de que la cancha, las instalaciones, de hecho tú te fijas, normalmente viene a jugar acá Palestino, la Católica, porque buscan otro estadio y no hay uno que Bueno, cumpla con acceso. todo, Sí. con la iluminación. Entonces es un estadio que felizmente se ha logrado mantener, administrar. Esta administración municipal también le mejoró la cancha, así que hay varias Varios temas razones, positivos. sí, varias razones por las que el estadio es uno de los más fundamentales. Y sí, pues en verano estuvimos ahí en la Feria del Libro Con con Harold. Harold Maynicol. Hicimos una presentación un poco de lo que ha sido la fundación y también de los libros que él ha publicado, que son varios libros, mucha gente no los conoce, pero porque lo relaciona más con la dirigencia deportiva y todo, pero él escribió libros sobre, por ejemplo, el caso Roja, de el Cóndor Roja, cuando se cortó la frente ahí en el Estadio Maracaná. Esa es una investigación que hizo con un periodista, Marco Antonio Cumcille. Después ha escrito otros libros de novelas, de cuentos, unos de fotografía. Así que estuvimos ahí, en realidad hubo bastante gente ese día. Harold sigue siendo una persona Muy querida. muy querida claro, y muy apreciada por la gente, mucha fotografía, además en un entorno súper bonito ahí en la Herradura. Yo creo que le acertaron harto al lugar y todo, porque la gente venía de la playa y pasa por la feria, así que Exacto. fue una muy buena experiencia. Bueno, ahora yo en un tiempo más vamos con la fundación a sacar este libro que es el Grandes Eso, Coquimbanos. ahí viene un desafío importante que queremos comentar con Felipe Fernández de la Fundación Patrimonial de Coquimbo y ahí hay grandes nombres propios, hombres y mujeres que vienen en este nuevo libro, comparte la historia, la música, el arte, el deporte y diferentes ámbitos de la gente de Coquimbo que enriquecen el patrimonio y en este sentido la Fundación Patrimonial quiere resaltarlo. Sí, sí, justamente esa es la idea. A ver, La Serena tiene una historia que está más documentada que la historia de Coquimbo. Hay más personajes, hay más libros, tienen más años de historia. Bueno, La Serena es la segunda ciudad más antigua de Chile y hay varios historiadores. 481. Sí. Exacto, hay varios historiadores que han escrito sobre La Serena, hay tomos, libros, hay personajes. En cambio en Coquimbo, no tanto, no tanto. Y la idea de este libro es justamente poner en valor a estos coquimbanos que han hecho un aporte significativo a la comuna. Y ahí es donde tuvimos que elegir unas 15 figuras de distintas áreas. Como tú decías, deporte, la ciencia, arte. Hay figuras bien llamativas, unas bien conocidas y otras no tanto. Bueno, una de las conocidas, Hernán Gallardo Pavé, José Zulantay, Carlos Carmona, del mundo del deporte. También tenemos a otras que quizás ya no lo son tanto, como Benjamín Morgado, que fue Premio Nacional de Teatro en los años 60, una persona que escribió más de 100 libros, muy destacado a nivel nacional, pero nosotros en Coquimbo prácticamente no lo conocemos. También, por ejemplo, Hans Niemeyer, que fue un científico, el fundador de la arqueología en Chile, fundador de la carrera de arqueología en la Universidad de Chile, muy importante en la creación del Museo Arqueológico de La Serena, en los aportes que él hizo. También es un coquimbano que ya quedó perdido en el tiempo y la idea es volver a posicionarlo, que lo conozcamos y siempre me interesa que nos sintamos orgullosos, o sea, como que digamos, que la gente de Coquimbo diga, Este es nuestro legado. claro, este es nuestro legado y tenemos a estas personas, gente que ha logrado cosas importantes, que así también hay jóvenes que pueden lograr
lo que se propone, ni desafíos. Yo pongo de dónde son, de qué parte vienen, porque me interesa que la gente del llano sepa que este señor vivía ahí en Pedro Aguirre Cerda, en la Plaza Domeico, que son coquimbanos de ahí del entorno comunitario de donde mucha gente, o sea, vive actualmente del centro. Por ejemplo, Juan Rodolfo Marín fue un premio nacional de periodismo el año 67. Coquimbano también, vivía ahí en el centro. Hay otros coquimbanos como por ejemplo Juan Budinich, que tiene la curiosa historia de haber sido el fundador del boxeo cubano y del boxeo chileno al mismo tiempo. Mira. Es un coquimbano trotamundo que se fue, bueno para los combos en realidad, que se fue agarró un barco y se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos aprendió el box, después viajó a Cuba y ahí instaló un cuadrilátero en La Habana y armó una organización donde se hacían peleas y se hizo famoso en la isla. Y Cuba en el transcurso de los años ha sido uno de los países con más medallas olímpicas en el boxeo. Entonces, Sí. yo preguntaba si habrá sido cierto que es uno de los fundadores del boxeo cubano, y me metí obviamente en internet a buscar información. Y si tú revisas la prensa o las investigaciones deportivas de Cuba, De la época, sí. universitarias, actuales también y de la época, se pone efectivamente a Juan Budinich, el chileno, como fundador del boxeo cubano. Así que también hay ese tipo de personas que han logrado hacer un aporte no solo en Coquimbo, sino que también a nivel nacional o internacional. Por ejemplo, Norman Ponce, ¿no? Yo no sé si tú lo ubicas, él es un cantante de Coquimbo que todavía vive en San Juan y tiene la gracia de haber sido número 1 en el ranking Billboard de Nueva York Imagínate. en el año 73. Eso hay que relevarlo, sin duda. Totalmente. Trabajo que está haciendo la Fundación Patrimonial. Y tú ves el listado del ranking Billboard de ese año y te encuentras con Camilo Sesto, con varios cantantes famosísimos hasta el día de hoy. Y Norman Ponce ahí está en primer lugar. Y muchas veces eso se olvida, y mi idea es recordarlo, ponerlo en valor. Y este libro trata justamente de eso, de contar su historia, de contar la historia de ellos. Mira qué interesante conocer más de la historia de Coquimbo, del puerto, de su gente, de sus hombres y sus mujeres. Es el trabajo de Felipe Fernández a través de la Fundación Patrimonial de Coquimbo. ¿Cómo nos podemos contactar con ustedes? ¿Cómo podemos estar atentos quizás a conocer el trabajo? O quizás también si hay personas de diferentes ámbitos de Coquimbo que digan, oye, me interesa aportar, me interesa colaborar o sumarme a la fundación. ¿Cómo lo pueden hacer, Felipe? Mira, lo mejor es a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Coquimbo Patrimonial, no, en Instagram, Fundación Coquimbo Patrimonial, página web www.coquimbopatrimonial.cl y contacto @coquimbopatrimonial.cl. Esas son las formas. Lo ideal es a través de Instagram ahora, que es más rápido, más fácil, y ahí estamos siempre en contacto. Fundación Coquimbo Patrimonial en Instagram. Y en la página web vamos publicando todas las actividades que vamos haciendo, los proyectos. También para el Día del Patrimonio hacemos exposiciones presenciales, pero también tenemos una parte en la página web donde hacemos exposiciones virtuales de trabajos que ya hemos hecho, así que ahí van quedando publicadas en la que se está viendo ahí. Ahí dice, en proyectos aparecen los proyectos que hemos realizado, la actualidad, las noticias que vamos teniendo, y hay una sección muy interesante que es de videoteca y biblioteca, Excelente, donde tenemos todos los libros que se han publicado en torno a la historia de Coquimbo. No solo mío, sino que en general todos los libros que hay sobre distintas áreas, y estos son videos de distintas historias que se han publicado en televisión, en radio, sobre la historia de Coquimbo. Maravilloso trabajo. Felicitaciones a ti y a todo tu equipo. Felipe Fernández, Fundación Coquimbo Patrimonial, para que lo sigan en redes sociales. Y cordialmente invitado para seguir conversando. Mayo, mes del mar. Mayo, mes de Coquimbo, y mes del patrimonio, así que sin duda vamos a estar coordinando para poder conocer más antecedentes de los diferentes ámbitos de la comuna Puerto de Coquimbo a través de Felipe Fernández de la Fundación Coquimbo Patrimonial. Muchas gracias por acompañarnos, Felipe. Muchas gracias, Félix, por la invitación, y feliz de estar acá, y cuando quieran estamos aquí atentos para
para comentar sobre las novedades del patrimonio de Coquimbo. Excelente. Nosotros nos vamos a una pausa junto a Kevin Deck y ya regresamos con más en Conexión Guayacán.